Vamos a continuar el mensaje del día domingo anterior acerca de el desarrollo espiritual de este hombre de Dios llamado Pedro. Porque así como Dios tenía un propósito definido, especial y divino para este hombre de Dios, a mí no me cabe la menor duda que Dios tiene un plan y propósito divino con su vida. Al menos, hermanos, que nosotros seamos testarudos y que no decíamos nada más de ir más adelante con las cosas de Dios. No va a pasar nada en nuestra vida, ni a través de nuestra vida. Pero si Dios nos da oídos, hermanos, pudiera usted en un futuro no muy lejano ser bendecido por el Señor. Usted puede, hermano, ser para la gloria y la honra del Señor. Yo siempre digo, hermanos, aquí pudiera haber alguien que pudiera sacudir a Centroamérica para Cristo. Los 14 departamentos de la República. Porque lo único que necesita, hermano, es el respaldo y la bendición de Dios. Vamos a meditar en estas cosas, amén. Habíamos hablado el domingo anterior acerca de Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde ahí la palabra de Dios nos habla que estemos convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a finalizar. El que comenzó en nosotros la obra la va a finalizar. Y a usted ya lo llamó, ya puso en usted su Santo Espíritu, ya lo perdonó, lo está llenando, lo quiere llevar a la madurez espiritual, sea usted del género que sea, la edad que usted tenga. Dios quiere hacer algo maravilloso en su vida. Así que, hermanos, vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor. El Señor le dijo al profeta Jeremías: Jeremías, yo quiero que vayas a la casa del alfarero, porque ahí en ese lugar yo te voy a hacer escuchar mis palabras. Jeremías, obediente, se va a la casa del alfarero, donde él estaba trabajando con el barro formando vasijas. Y él estaba trabajando sobre la rueda y dándole forma a ese barro con sus manos. Pero de pronto esa vasija se le quebró en sus manos a ese alfarero. Luego él agarra eso estropeado y vuelve a hacer la vasija, pero como a él le parecía mejor hacerla. No era la misma vasija que estaba haciendo, pero sí era el mismo barro, pero le estaba dando una forma como a él le parecía dársela en esta ocasión. Entonces, hermanos, esto nos sirve a nosotros para aprender una lección muy linda. Ahí, estando en ese lugar, el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ¿acaso yo no puedo hacer con la casa de Israel lo mismo que este alfarero hizo con el barro? O sea, darle la forma que el alfarero le parecía darle a ese barro. ¿Acaso yo no puedo hacer esto con la casa de Israel? Si nosotros, hermanos, individualizamos este relato, hermanos, no cabe la menor duda que usted y yo somos barro en las manos del Señor. Y que Él quiere, hermanos, y está trabajando en nuestras vidas. Quiero decirles, hermanos, que responder a Dios no es fácil. Ser moldeados por Dios hasta el final no es fácil. Usted se va a encontrar con una serie de obstáculos en el camino, pero Dios se va a salir con la suya. Gloria a Dios. Cuando el Señor le dijo entonces a Pedro: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres, le estaba diciendo que el Señor iba a comenzar a tomar la vida de Pedro como barro en sus manos y que lo iba a moldear de tal manera que lo podía llevar a la madurez espiritual, lo podía llevar a ciertos niveles espirituales.
Pero claro, hermanos, en esa trayectoria, Pedro iba a pasar por momentos difíciles como todos nosotros pasamos. Iba a pasar por quebrantos, iba a pasar por humillaciones, iba a pasar por lloros amargos como lo meditamos la vez pasada. Iba a pasar por aprendizaje, aprendiendo de la palabra de Dios. Iba a pasar por revelaciones gloriosas. ¿Se acuerdan que una vez el Señor le dijo a Pedro: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y viene Pedro inspirado por el Espíritu Santo y le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que este hombre, hermanos, comienza a crecer, comienza a ser formado por el Señor. El domingo pasado vimos 4 puntos. ¿Cuáles eran esas lecciones que Pedro había aprendido? La primera lección que él había aprendido es de que él tenía que pasar de Simón a Pedro, que tenía que pasar de una espiga de trigo que es movida por el viento a roca, algo inamovible, algo, hermano, sólido y estable. En segundo lugar, el Señor le da otra lección, y era la lección de que Pedro tenía que tener la habilidad para descubrir su propia pecaminosidad. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador? Antes no lo había sentido, ahora el Espíritu le revelaba todo esto. Tercera cosa, hermanos, que tuvo que aprender Pedro en esa trayectoria es que si Dios nos ha dado fe en el corazón, la fe que usted ha recibido, hermanos, tiene que ser una fe continua en la palabra y en la promesa de Dios a lo largo del camino de la vida, porque si la fe falla, se va a hundir como Pedro, ¿verdad que sí? En cuarto lugar, hermanos, tuvo que aprender, porque, hermanos, todos fracasamos en la vida. De una o de otra manera, hermanos, el enemigo pone algunas cáscaras de plátano. El barquinazo es fuerte. Cuando lleguemos allá al cielo, todos nosotros vamos a llegar cicatrizados como verdaderos soldados. Pero, hermanos, en ese caminar, cuando la gente fracasa, cuando la gente le falla a Dios y esa persona se humilla como se humilló Pedro, Dios puede volver a tomar ese barro y seguir adelante hasta lograr el propósito final. Entonces, hermanos, quiero hablarles de un quinto punto, de una quinta lección que Pedro tenía que aprender en la vida cristiana, porque Dios lo quería, hermanos, bien formado. Y una de las cosas que el Señor le dijo a Pedro, y hermanos, esto es sumamente difícil lo que yo les voy a decir. Y por eso es que pudiera ser, hermano, que estemos en las iglesias muchos años, y no contemos para nuestra familia, y no contemos para nuestra iglesia, y no contemos para nuestra nación. Esto, hermano, es triste. Entonces, esa lección que el Señor le quería enseñar a Pedro era que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, tienes que llevar tu cruz. Tienes que llevar tu cruz. Puede imaginarse, hermanos, semejante declaración del Señor. Porque si Pedro no tomaba su cruz, que ya se lo voy a explicar, hermanos, no había posibilidad de desarrollo espiritual. No había posibilidad de seguir creciendo en esa escalera que nos puede llevar a ciertos niveles espirituales. Vamos a verlo en la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. El Señor le estaba diciendo a los discípulos en esa ocasión: oigan, me es necesario ir a Jerusalén. Ahí yo voy a padecer de mis enemigos. Y ahí me van a matar. Yo tengo que morir, pero después yo voy a resucitar. Hermanos, ¿por qué el Señor tenía que morir? ¿Por qué Él tenía, hermanos, que permitir que la gente le diera muerte?
porque, hermanos, a través de la muerte, el Señor iba a lograr una resonante victoria sobre Satanás, sobre principados y potestades. Las fauces del infierno se iban a cerrar. La muerte no tendría potestades sobre nosotros. De igual manera, hermanos, el infierno iba a ser cerrado. La condenación eterna, el poder del pecado no podía seguir adelante. Así que en el designio divino, el Señor tenía que ir a morir allí en Jerusalén. Por eso era necesaria la muerte. Entonces, como nuestro Salvador murió, hermanos, como Él, hermanos, fue llevado a la cruz y ahí en el Gólgota le quitaron la vida, a usted, hermano, ¿quién le ha dicho que si usted es seguidor de nuestro Señor Jesucristo, usted no tiene que morir? Piensen en eso, hermano. Si Él murió, nosotros tenemos que morir. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que, hermanos, ¿quién nos dice a nosotros como hijos de Dios que nosotros no tenemos que pasar, hermanos, por esa muerte? Cuando el Señor le dijo, hermano, entonces a sus discípulos de que tenía que ir a Jerusalén, fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro, a lo mejor, hermanos, un poco envalentonado, quizás, hermanos, sintiendo un aire de superioridad, le dice al Señor, vení, Señor, lo agarró del brazo, se lo llevó aparte para que nadie escuchara. ¿Y qué estás diciendo, Señor? ¿Qué estás diciendo? Que tienes que ir a morir allá a Jerusalén. Señor, que esto no te acontezca. Señor, no tienes que pasar por semejante situación. ¿Qué le estaba diciendo Pedro al Señor? Cruz no, cruz no, cruz no. Eso le estaba diciendo. Hermanos, Pedro fue un hombre, hermanos, que en un momento dado de su vida, él creyó en un evangelio sin cruz. Él creía en un evangelio sin muerte. Él creía en un evangelio, hermano, sin sacrificio. Y por eso el Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo, hermano, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino que en las cosas de la tierra. Es que, hermanos, a Satanás no le gusta la cruz. Él no quiere que usted lleve su cruz. Ya le voy a explicar eso. Porque si usted lleva su cruz, usted se vuelve en un hombre peligroso para el reino satánico. Se vuelve peligroso. Pero mientras usted quiera vivir su vida rutinaria y no querer morir, usted no representa ningún peligro para el reino del enemigo. Pero si usted quiere morir, hermano, usted es peligroso. Así que Pedro, él creía en un momento dado de su vida de que no creía en un evangelio, o creía en un evangelio sin cruz. Un evangelio sin muerte, un evangelio, hermanos, sin sacrificio. Por eso viene la reprensión del Señor. Satanás estaba influenciando al apóstol Pedro para que dijera esas palabras al Señor y lo persuadiera al Señor de que no fuera a Jerusalén, que no fuera a morir allá en la cruz del Calvario. Pero miren, hermanos, así como Pedro en un tiempo creyó en un evangelio sin cruz, en un evangelio sin muerte. Hoy en día, hermanos, las iglesias están llenas de muchas personas, de muchas creyentes que han creído, hermanos, y quieren vivir un evangelio light, un evangelio, hermanos, sin cruz. Un evangelio sin muerte, un evangelio, hermanos, sin sacrificio. ¿Quién se ha sacado eso, hermanos, de su corazón? Hermano, eso no debe de existir en el pueblo de Dios de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros quisiéramos
que el evangelio del Señor, hermanos, tuviera unas colosales rebajas. Quisiéramos vivir un evangelio cómodo, un evangelio sin entrega, un evangelio sin compromiso, un evangelio fácil, un evangelio, hermanos, que pueda adaptarse a nuestra forma de ser, pensar y actuar, y no que yo me adapte al evangelio del Señor. Hermanos, ese es un evangelio light. Yo creo que eso, hermanos, no sirve para nada. Estoy hablando, hermanos, no estoy diciendo que usted no va a ser salvo. Por supuesto que sí. Pero estoy hablando a aquellos que tienen sueños espirituales, aquellos que tienen una visión, aquellos que quisieran que antes de que el Señor les pida cuentas, quisieran llevar sus brazos llenos de frutos y frutos que permanezcan. Con esos estoy hablando yo en esta oportunidad. Pero hermanos, con respecto al evangelio light, usted puede ir delante de la presencia del Señor y comenzarle a decir al Señor: mira, Padre, yo conozco la demanda del evangelio. Conozco, Señor, de la seriedad de tu palabra, la formalidad. Yo conozco todo eso, Señor. Pero mira, Padre, yo quisiera pedirte una rebaja, Señor. Quiero ver tu gloria, pero quiero pedirte una rebaja, Señor. Que esas cosas de la santidad no cuadran conmigo. ¿Cómo es posible, Señor, que yo tenga que sustraerme del mundo y dejar el pecado y vivir en pureza? Señor, esas cosas no me gustan. Sin embargo, esta persona quiere, hermano, la bendición del cielo. Miren, hermano, usted puede hacer lo que le dé la gana en las cosas de Dios. Usted puede vivir la vida cristiana como pueda. Por eso el Señor, hermanos, nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Y por eso el Señor puso dos árboles allá en el jardín del Edén: el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, para que el hombre escoja. ¿Me entienden, hermanos? Por eso Josué le dijo al pueblo: yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Vean para dónde agarran. Pero hermanos, si yo no quiero vivir en santidad, yo les quiero decir algo, hermanos. La bendición de Dios no va a estar en nuestra vida. Josué le dijo al pueblo en la conquista: santificaos, porque mañana yo haré maravilla entre vosotros. Hermanos, esa es una grande realidad. Así que pudiéramos nosotros, hermanos, vivir como nos da la gana. ¿Qué dice, hermano, la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo? Eso es terrible, hermano. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Nos dice ahí la palabra: el que es injusto, seguí en tu injusticia, dice el Señor. Seguí. El que es inmundo, siga inmundo todavía. Vean qué terrible, hermanos, porque tenemos libre albedrío. Es lo que dice la palabra: y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero hermanos, nosotros no podemos pedirle rebajas al Señor en cuanto al evangelio. Alguien puede decir: mira, Señor, me gusta todo de la Biblia, pero eso de la obediencia, Señor, eso no va conmigo, Padre. A mí no me gusta. Yo quiero decirte una cosa, Señor, de que hay cosas en las que yo no te voy a obedecer a ti. Pero esa persona desobediente quisiera ver la mano de Dios sobre su vida. Quisiera ver la mano de Dios a su alrededor. Hermanos, Dios no puede bendecir. O sea, que nos vamos a quedar estancados en la vida. Si usted se da cuenta, hermano, cuando el Señor quería seguir los propósitos divinos con Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, una de las exigencias del Señor no fue: ámense ustedes dos hombres. Tampoco, hermano, fue: oigan, tengan fe. Tampoco: señoreen sobre todo lo creado. Humilles. No, hermanos, no les dijo eso. ¿Saben qué fue lo que les dijo? Obedezcan.
Obedezcan, pero como no obedecieron, fueron expulsados, hermanos, de ese lugar. Y la factura que ellos pagaron, hermanos, fue espantosa y terrible, que se puede ver en la familia de esta pareja, hermanos, de la cual estamos hablando. La desobediencia habitual nos va a llevar a nosotros, hermanos, a la desgracia. Cuando una persona desobedece habitualmente, le quiero decir de que usted cae en un estado de maldición. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. El Señor, es decir, Moisés, le dice al pueblo, esto que vamos a leer, hermanos: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Sigamos. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, pero la maldición si no oyeres los mandamientos del Señor. Hermanos, ¿qué evangelio light de qué nada? Si nosotros practicamos eso, hermanos, yo creo que vamos, hermanos, a la derrota espiritual. Alguien puede decir, mira, Señor, yo conozco la doctrina, Señor, de la oración, pero a mí no me gustan esas cosas, Padre. Estoy orando 5 minutos y ya me aburrí en la oración. 10 minutos sigo orando y ya me duelen las rodillas, Señor. 15 minutos y se me termina el repertorio. Hay gente que no ha aprendido a humillarse delante de la presencia del Señor. Yo le pregunto a esa persona, ¿cómo va a llegar la respuesta de Dios para su vida? ¿Cómo va a venir el aliento, la fuerza, el sostén divino y la fortaleza para su vida? Es, hermano, a través de la oración. Pero nadie quiere morir. Nadie quiere obedecer, nadie quiere vivir en obediencia, en santidad. Nadie, hermano, quiere orar. Estar, hermano, orando a Dios es negarse a uno mismo. Es, hermano, llevar la cruz que el Señor nos dijo que lleváramos. Y yendo un poco más profundo, hermanos, no hay nadie que quiere ayunar. Quiero decirles, hermanos, de que el ayuno es una de las armas poderosas que Dios ha dejado para el creyente. Y si usted combina, hermanos, la oración y el ayuno, es una poderosísima arma espiritual que a nosotros nos ha dejado en los momentos, hermanos, de abatimiento, en los momentos de ataque, en los momentos de victoria. Y nos ha dejado a nosotros esta bendición. En Mateo capítulo 9, versículo, hermanos, 14 y el versículo 15. Vea, hermano, en cuanto al ayuno, lo que dice ahí la palabra del Señor. Vinieron los discípulos de Juan el Bautista delante del Señor y le dijeron al Señor: Señor, mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, que somos los discípulos de Juan el Bautista, nosotros ayunamos. Hermanos, bendito maestro el que tuvieron ellos. Porque Juan el Bautista les enseñó, hermanos, a negarse. No al ascetismo, hermanos, estoy hablando de eso. Sino, hermanos, a tomar su cruz, a buscar con todos los recursos que Dios nos da, la presencia de Dios, y aprender a resolver, hermanos, los problemas negándonos a nosotros mismos. Así que los discípulos de Juan el Bautista: Señor, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? El Señor les dijo: oigan, cuando una pareja está de bodas, no es necesario que entren en luto, pero va a venir un tiempo cuando el novio les sea quitado y entonces van a ayunar. ¿El novio quién es? Cristo. ¿Quién es la novia?
Cuando el Señor había venido a fundar la iglesia no tenía por qué ayunar. Pero cuando Cristo ascendía a los cielos, hermanos, iba a venir la pesadumbre, iba a venir la persecución, iba a venir la oposición del diablo, iba a venir, hermanos, los temores, iba a venir los problemas propios de la guerra espiritual. El Señor dijo, entonces van a ayunar estos, o sea, hermano, entonces se van a negar. Entonces estas personas, dice el Señor, van a tomar su cruz. Hermanos, importantísimo. Quiero decirles algo, hermanos. Hay bendiciones que nosotros, hermanos, nunca vamos a lograr. Nunca, pero nunca vamos a lograr, al menos que esas bendiciones vengan debido a que usted decidió negarse. Debido a que usted decidió, hermano, llevar la cruz que el Señor le dijo que usted llevara. Yo les quiero hablar, hermanos, de una mujer de aquí de Josué, que por una noche decidió llevar su cruz. Esta mujer, hermana en Cristo, le dijo al médico, su hijo se está muriendo, 8 años de edad. No sé qué problema estomacal o intestinal tenía, pero el problema era gravísimo. Ese niño no se detenía en esos asientos. El último día había hecho creo que 20 o 30 asientos, una cosa terrible. El médico le dice, su hijo no amanece. Y cuando ellos dicen esto hay que creerles, porque están respaldados por la experiencia. Entonces cuando esta mujer escucha de su único hijo amado semejante dictamen, esta mujer le dijo a las enfermeras, ok, ya no entren más, cerró la puerta y decidió, hermanos, negarse y decidió tomar la cruz que el Señor dijo que tomaran, y se fue al piso durante la noche para clamar, gemir y llorar delante de la presencia del Señor. De que el Señor le diera vida a su hijo, que le diera vida. Ella era una persona recién convertida. Y los recién convertidos cuando tienen problemas no pueden, hermano, hablar al Señor en oración. Lo único que pueden es llorar, amén. Pero qué lenguaje más lindo y más convincente para Dios. Y ella, hermano, se va al suelo y ahí permaneció quizás desde las 8 de la noche. Y dice ella que vino la madrugada y estaba clavada en el piso, gimiendo delante de la presencia del Señor. Allá como a las 5 de la mañana estaba completamente agotadísima y entonces ella se durmió en el piso. Dice ella que cuando despertó como a las 8 de la mañana, su hijo estaba sentado en la cama diciéndole, mamá, tengo hambre. Tengo hambre. Hermano, tremendo. La cuñada de nuestro hermano pastor, hermano Juan Bueno, Lee Bueno, le dictaminaron un cáncer, hermanos, un tumor maligno en el cerebro. Estoy hablando hace unos 40 años. Y parece que el pronóstico, hermanos, era tan reservado. Y esta mujer se mete en la presencia del Señor, decide negarse, decide tomar su cruz. Y comienza a buscar a Dios, hermanos. Y comenzó a orar y ayunar por 15 largos días. Y cuando llega donde el médico, ahí no hay absolutamente nada, gloria al Señor. Hermanos, vea el valor que tiene entonces, hermanos, que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, el Señor era seguido por una multitud de personas. Y aquí ya va en la parte central. Le seguían al Señor por curiosidad. Le seguían al Señor porque Él era el hombre del momento. Le seguían por razones políticas,
porque estaban mirando en el Señor la persona que podía quitarles la bota romana del territorio palestino. Quizás tenían la esperanza que Él podía levantar una poderosa rebelión contra los ejércitos romanos. Le seguían al Señor porque Él, hermanos, sanaba a los enfermos. Le seguían al Señor porque Él multiplicaba los panes y los peces. Por eso le seguían al Señor. Él, cansado, hermano, por esas razones por las cuales la gente le seguía, una vez se dio vuelta y comenzó a verle la cara a los discípulos y les dijo una verdad grande, hermano. Les dijo, oigan las palabras que les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Algunos creen, hermanos, que tomar esa cruz, como que si es estar soportando una enfermedad terminal. Otros creen que tomar la cruz, hermanos, es soportar la agresividad de un suegro. Otros creen que tomar la cruz es soportar al esposo que llega borracho todos los fines de semana. Hermano, esa no es la cruz. La cruz, hermano, de la cual habla el Señor, implica muerte, implica sacrificio, implica negación, hermano. Eso es lo que significa la cruz del Señor. Implica, hermanos, morir a nuestros propios intereses, morir a nuestras propias conveniencias. Y oiga lo que les voy a decir, hermano. Nosotros todos, por las múltiples ocupaciones que tenemos una rutina, hermanos, absorbente y espantosa. Quiero decirles, hermanos, de que si su vida como hijo de Dios es de aquellos que usted se levanta a las 6 de la mañana, se santigua un poquito, se empieza a asear, luego toma sus desayunos, luego va a dejar a los niños al colegio, luego se integra a su trabajo por 4 o 5 horas, luego comienza con el lunch y luego otras 4 y todavía trabaja 2 horas extras más. Luego viene, hermano, todo cansado y se desploma ahí, hermanos, en el sofá para leer los 2 periódicos de mayor rotación. Y ahí, hermano, está usted, cena y después lleno, hermano, quizás de sueño, se va a la cama, se santigua otro poquito. Hermano, yo quiero decirles una cosa, ese tipo de vida, hermanos, es espantoso. Yo quiero decir que Dios no va a hacer nada, pero absolutamente nada en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es el evangelio light. Es que yo tengo fe, pero esa fe un día se le va a ir a la suela de los zapatos. En el primer problema que venga, se le va a ir, hermanos, a la suela de los zapatos. Porque esa fe no está en el corazón, sino que está, hermano, ahí en su cabeza. Entonces, hermanos, esa rutina es terrible. Con esa rutina usted tiene que hacer algo. Es que no tengo el tiempo, tómelo, amén. Tome el tiempo entonces, pero usted tiene que negarse a sí mismo. Tiene que, hermano, impregnarle al día una buena comunión con el Señor. Los fines de semana, métase con Dios. El 1 de mayo no es tiempo de ir a la playa, métase con Dios. El 10 de mayo, métase con Dios, hermano. De veras. Es que la vida cristiana, hermano, en la que Dios lo va a respaldar a usted, es, hermano, cuando nosotros podemos, hermanos, morir cada día, dice la palabra del Señor. Llevar la cruz, hermanos, es comenzar a ayunar delante de... ¿Quién va a querer, hermanos, dejar de comer 3 tiempos? 6, 9 tiempos, sin agua, sin comida. Lo hizo la reina Esther. Y qué maravillosa bendición la que esta mujer, hermanos, logró. Llevar la cruz, hermanos, es querer hacer solamente la voluntad de Dios. Porque miren, hermanos, todos los días yo creo que las 2 voluntades se juntan.
La voluntad de Dios que te dice, por aquí te vas a ir y esto vas a hacer y todo eso. A lo mejor el Espíritu Santo, hermano, le está diciendo, te quiero en comunión conmigo después de que llegues de tu trabajo y por ahí se va. Pero aquí va la voluntad suya y cuando llega a la encrucijada donde las dos voluntades se juntan, ¿qué es lo que va usted a hacer usted a las 8 de la noche? ¿Usted se va a ir a orar como el Espíritu le habló en la mañana o se va a ir a meter, hermano, a ver Cañaveral de Pasiones y la maldita en la televisión? Si eso pasa, hermano, el diablo le ganó a usted el día. Le ganó el día, hermano. Ahí no hubo negación. Ahí no hubo, hermanos, que el creyente está tomando esa cruz. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, quiero decir, hermano, de que el tomar la cruz, o sea, tomar mi cruz, dijo el Señor, y entrar, hermano, en negación, es la lección más dura y más grande que un cristiano puede aprender en la vida cristiana. Y esa es la lección que aprendió Pedro, porque ya no iba a vivir para sí, sino que iba a vivir para el Señor. Hermano Héctor, usted no se ha dado cuenta de una cosa. Yo tengo hijos pequeños, tengo mucho que hacer, tengo trabajo. Miren, hermanos, hay una cosa que yo les quiero decir a ustedes claramente. Nosotros hemos hecho ídolos de las cosas que nos rodean. Creen de que el objetivo de la vida del hombre es la esposa. No, hermano. Creen que el objetivo del matrimonio son los hijos. Hermano, no es así. Creen que el objetivo de la vida es el trabajo, la cuenta bancaria, las posesiones, el adquirir el apartamento a plazo o lograr una casa. El objetivo de la vida, no, hermano, son medios que Dios nos da para que seamos completos, ¿cierto? El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a conseguir una mujer, hombre. Y se la consiguió, hermano. Idónea. Le llenó la necesidad, pero es un medio. Entonces a la pareja le dio hijos también, pero son medios. Le dio un trabajo para que pueda sostener a su familia con el objeto, hermano, de que la única finalidad de esa familia y de esas vidas sea Cristo y sea su causa. Amén. Entonces usted no puede, hermano, hacer de estas cosas materiales la finalidad de su vida. Lo que vale realmente, hermano, como objetivo de la vida es el Señor Jesucristo y su causa. Yo quiero decirles una cosa. Comience a repasar en este momento, desde que usted se convirtió. Yo sé que en algunos esto no pasa, porque han habido vidas entre ustedes que han entendido esto de llevar la cruz. Pero comienza a pensar. Y comienza usted a recorrer, hermano, a localizar, a recordar todos aquellos días de gloria que usted ha tenido con el Señor. Aquellas experiencias extraordinarias que usted ha tenido con el Espíritu Santo. Aquellos momentos, hermanos, de grata recordación cuando el Espíritu de Dios vino a usted con poder. Y cuando el Señor en momentos propicios lo apoyó de una manera maravillosa. Miren, hermano, a veces no podemos localizar algo de esto que les estoy diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque no han habido días de gloria. Porque no han existido, hermanos, tiempos extraordinarios del Espíritu de Dios. Porque estas cosas preciosas y lindas siempre están relacionadas con el tomar la cruz y con negarnos a nosotros mismos. Y cuando usted lo hace, hermano, usted va a comenzar a ver la bendición del cielo. Eso, hermano, usted tiene que verlo. Así que, hermanos, solamente cuando hay muerte, hermanos, existe vida. Solamente cuando hay muerte existe vida. Hay gente que puede decir, hombre, yo voy a
a llevar agua para el molino, para tener vida, y para tener vida, y para tener vida. Hay mucha gente que se anda fortaleciendo. Yo no digo, hermano, que se fortalezca en el montón de áreas de la vida. Logre todas las maestrías que tenga, le bote los graneros y haga los más grandes también. Tenga unos 10 o 15 hijos. Siga usted en eso. Pero miren, hermano, yo le quiero decir una cosa. Usted está ganando la vida, pero ¿qué dice el Señor? El que quiera ganar su vida, la va a perder. Y el que la pierda, la va a ganar. El que la pierda, la va a ganar. Así que, hermanos, la vida brota de la muerte. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es posible que los apóstoles del Señor, cuando fueron enviados al Asia Menor, hermanos, casi se ganaron a toda el Asia Menor para Cristo? ¡Qué bárbaros, hermanos! Dice la Biblia que estos hombres, el mundo no era digno de ellos, puede imaginarse. Y cómo fueron maltratados. Pero estos hombres, hermanos, se habían negado completamente. Pero ¿cuál fue el secreto de estas personas, hermanos, de andar dando vida por todo lugar? Hermanos, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Este principio, hermano, nunca se le olvide. 2 de Corintios 4, 12. De manera, decían los apóstoles, que la muerte actúa en nosotros con el objeto de que la vida actúe en vosotros. ¿Puede imaginarse, hermano, qué verdad más gloriosa es? Que no se podía dar vida al menos que ellos estuvieran permaneciendo en muerte, llevando su cruz, negándose a sí mismo, estando, hermanos, siempre en sacrificio, porque esa es la vida cristiana. Un día, hermanos, vamos a gozar de las glorias venideras y vamos a alabar y glorificar al Señor, pero la vida cristiana tiene que ser una vida cristiana de cruz. Amén. De que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo les pregunto, hermanos, ¿por medio de qué vino la salvación a nuestras vidas? Por medio de la muerte del Señor Jesús, ¿cierto? No pudo haber salvación para nosotros sino a través de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué, hermanos? La reina Esther hizo que todo el pueblo judío en Susa pudiera sobrevivir a los decretos de muerte que le iban a dar a todos. ¿Por medio de qué logró la reina Esther eso? Por medio de la muerte. ¿Qué fue lo que hizo ella? Se metió, hermanos, con el Señor 3 días y 3 noches, sin comer y sin beber. Y puso a todas las doncellas a orar y ayunar, y a todo el pueblo a orar y ayunar. Y, hermanos, ese decreto fue cambiado completamente. Gloria al Señor. Hermanos, también les quiero preguntarles, ¿por medio de qué, hermanos, Moisés logró que la ira de Dios se aplacara cuando el pueblo israelita estaba en una terrible idolatría, cuando él venía bajando del monte Sinaí? Y el Señor dijo a Moisés, apartate porque yo voy a destruir a este pueblo, y yo te voy a levantar ahí a ti un pueblo mucho mejor que este. Y, hermanos amados, este hombre se puso, hermano, en la brecha. ¿Qué estás diciendo, Señor? Pero ese que estás diciendo, hermano, se lo dijo cuando, hermanos, él subió otra vez al monte de Sinaí, y ahí, hermano, comenzó a orar otros 40 días a favor del pueblo. Otros 40 días. Alguien hubiera dicho, está bien, Señor, chamuscarlos y vámonos donde los griegos, Señor. Se puso, hermano, en la brecha. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de la esclavitud solo para matarlos aquí en el desierto.
Señor, ¿a dónde están las promesas que le hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Qué harías de este pueblo? Un pueblo inmenso, una multitud grande que si podemos contar las arenas del mar, podemos contar la gente que tú vas a levantar. ¿A dónde están esas promesas? Hermanos, de Moisés le cayó la boca al Señor. Qué tremendo, hermano. Pero ¿por qué es que se metió, hermanos? Se negó a sí mismo. Tomó su cruz, hermanos, porque comenzó a morir. Comenzó a sacrificarse, hermano amado, y la bendición fue de que el pueblo fue perdonado por el Señor. ¿De qué manera, hermano, las escamas de Saulo de Tarso cayeron de sus ojos y fue poderosamente bautizado para un ministerio poderosísimo? Llegó a ser el apóstol más grande de la historia. Fue, hermano, a través de la negación, a través de llevar la cruz. Entonces el Señor quería llevar a cabo el propósito divino que Él se había propuesto con el apóstol Pedro. Quería, hermano, mostrarle su voluntad divina. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor quería quitarle la idea a Pedro de un evangelio sin cruz, de un evangelio sin muerte, de un evangelio sin sacrificio. Entonces, hermano, de la misma manera como Pedro llegó delante de Jesús diciéndole: mira, Señor, que ninguna de estas cosas te acontezca, no vayas a morir, no vayas a la cruz. Así, hermano, viene el enemigo a cada uno de nosotros. Así nos habla a cada uno de nosotros. Y nos empieza a hablar el enemigo: oye, no, hombre, no le hagas caso al pastor, no le hagas caso a la Biblia. Mira, estás bien así como estás. Mira, llega a la iglesia, sentate y te vas, tranquilo. ¿Me entiendes? Y así a veces vivimos, hermanos, la vida cristiana. Y saben una cosa, por eso es que nosotros a veces no crecemos. Por eso a veces, hermanos, no tenemos, oiga lo que voy a decir, un sentido de llamamiento. Deberíamos de experimentarlo, hermanos, esa inclinación a un llamamiento santo, pero, hermanos, es imprescindible la cruz para nuestro desarrollo espiritual. Si no, hermano, es fácil que nosotros lo podamos comprobar. En segundo lugar, hermanos, dejando este punto, en segundo lugar, otra lección, una sexta lección que estaba aprendiendo Pedro, una sexta lección. Como Pedro lo había dejado todo por seguir al Señor, hombre, ¿cómo iba a alimentar a su familia? Si él era el que llevaba la barca llena todos los días de peces, se iba al mercado, vendía, tal, vaya señora, aquí está el pisto y todo, después se iba otra vez. Él vivía de esa manera. Ahora, ¿cómo, hermano, este hombre se iba a sostener? ¿Cómo? Hermano amado, usted tiene que saber una cosa, porque puede que hayan personas, hermanos, que digan: bueno, y yo quisiera estar en las cosas de Dios, quisiera estar a tiempo completo, pero no puedo. Tengo tantos compromisos. Pedro entendió una cosa, hermano, que el Señor le pagaba todas las cuentas. Y usted tiene que entender esto. El Señor a usted le paga todas las cuentas. Pedro abandonó la industria de la pesca, abandona las redes, abandona los botes, se quedó con uno solamente, pero ese uno era para que le sirviera de púlpito al Señor, para a veces predicarle a la multitud que lo estaba apretujando. Él tenía solamente ese bote, con ese se había quedado. Entonces, hermanos, Pedro, una vez con esa inquietud, bueno, sigo al Señor, pero no veo claro. Entonces, en Mateo, oigan, hermanos, Mateo capítulo 19, versículo 27, lo que dice la palabra del Señor. Le dice Pedro al Señor: mi Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Todo lo hemos dejado. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos?
Y yo creo que no estaba Pedro refiriéndose a aquellos deleites de gloria, hermanos, después de la muerte. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? El Señor le dio un vislumbre en el versículo 28 y le está hablando, hermano, de que le iba a dar allá en el cielo, hermanos, un cargo gubernamental, del cual todavía no vamos a meditar en eso. Pero en el versículo 29, hermano, ¿qué le dice? Dice, recibirá esa persona, le dice, 100 veces más. 100 veces más. Y vean, hermanos, no eran cosas materiales que él iba a recibir. No era dinero el que él iba a recibir, porque entonces volvemos a lo mismo, hermano. No era eso lo que iba a recibir. ¿Qué es lo que iba a recibir? 100 veces más. Iba a recibir sabiduría, poder, autoridad, acreditación divina, inspiración divina, revelación de lo alto, los dones del Espíritu Santo y lo buscaba, amor, compasión, unción, y ahí va, hermanos, la lista. Y ahí va, hermano, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, yo daría toneladas de cosas materiales y las tuviera por 1 gramo de unción, hermano. Por 1 gramo de unción. Entonces, hermanos, si tienes esa unción divina, ese respaldo de Dios, si tienes tú esa presencia de Dios, lo tienes todo en la vida. ¿Para qué quieres más? Lo tienes todo en la vida, hermano. Este fue un gran hombre de toda la historia. Era un pescador, pero hermanos, la diferencia es que tenía la unción y el respaldo del Señor. La verdad, hermano, que como había dejado todo, no tenía nada, pero ¿qué es lo que tenía? Hechos capítulo 3. ¿Qué es lo que tenía? Vea, hermano, lo que dice ahí la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, versículos del 2 al 6, hay un relato maravilloso en la que había un cojo que estaba ahí en el templo, en la entrada, pidiendo limosna. Entonces, cuando Juan y Pedro iban subiendo las gradas, el que estaba ahí cojo extiende su mano para pedir limosna. Y Pedro le habla y le dice a este hombre, míranos. Y este animado esperaba lograr una limosna. Y hermanos, Pedro le dice, no tengo plata ni oro. El mismo acabado, ¿verdad? Igual, no tengo plata ni oro. Más lo que tengo te doy, levántate y anda. Y hermano, ese hombre se levantó y empieza a caminar y todo el pueblo alababa y glorificaba al Señor. Si no tenía dinero, si no tenía cosas materiales, ¿qué tenía, hermano? Tenía el poder y la unción de Dios. Tanta era la unción de este hombre que las filas de cuadras y cuadras, hermanos, de enfermos que estaban ahí. ¿Qué es lo que le indicó el Espíritu Santo? Mirá, ponete a la par de esta gente, de esa cola, y la sombra tocaba esos enfermos y los enfermos iban sanando. A medida que él iba caminando, todos los hermanos iban recibiendo la sanidad del cielo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, alguien pudo haber dicho, bueno, Pedro y su familia, ¿cómo se sostenía? El Señor les pagaba las cuentas. Por si alguno duda, por si alguno tiembla ante esa realidad, hermano y hermana, el Señor paga las cuentas. Es tiempo de comenzar a tener confianza en el Espíritu Santo. Pudiera ser que ese trabajo te lo quiten o que todo se venga abajo. Pudiera ser eso. Pero hermano, quiero decirte, Dios, el Señor Jesús,
paga todas las cuentas. ¿Cómo? Yo me acuerdo, hermanos, cuando Pedro también iba caminando con el Señor e iban hacia Capernaum. Y entonces, hermanos, llegando a Capernaum, el oficial recolector de impuestos le dice a Pedro: Pedro, ¿y tu maestro no paga impuestos? ¿Cómo no? Le dice, ¿cómo no? Entonces va pues, cayendo. Y entonces el Señor, y Pedro, y entonces quizás el Señor le da un codazo a Pedro y le dice: mira, te habrá dado Judas un poco de dinero como viáticos para el camino. Se me imagina que Pedro le habrá dicho: viejito, todo se lo clavó. No hay nada. El Señor se rascaba la cabeza, hermanos. Y no hallaban, hermanos, qué hacer. No hallaban qué hacer en cuanto a esta situación. Es que, hermanos, los dos eran grandes acabados. No tenían pisto. Yo quiero decir una cosa, hermanos. Si el éxito o el fracaso de una persona se puede medir y se puede juzgar por la cantidad de dinero que tenga o que no tenga, yo quiero decirles que Cristo fue un fracasado. Fue un fracasado, no pudo tener riqueza, era un fracasado. Y hermanos, ustedes saben de que no es así. El Señor le decía a los discípulos: las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Las aves del cielo tienen sus nidos, pero yo no tengo a dónde recostarme. Entonces, hermanos, yo quiero decirles algo: el Señor no era ningún acabado. Él era rico en poder, en gloria, en autoridad, en majestad. Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Delante de Él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Él era el ungido de Jehová, aleluya. Él decía: mía es el oro y la plata, el mundo y todos los que en él habitan, gloria a Dios. Él decía, hermano, esas palabras. Pero el oficial: caigan con los impuestos. Yo quiero ver los impuestos. Ante la insistencia de este hombre, le dice a Pedro: mira, Pedro, vamos a hacer una cosa. Agarra un anzuelo y te vas al mar. Y el primer pez que tú logres, abrirle la boca, porque este se ha tragado un estatero. El estatero equivale a 4 dracmas. Y cada persona ahí tenía que pagar como impuesto 2 dracmas. Así que ese estatero vale 4 dracmas. Así que sacáselo y entonces vení y pagá la cuenta por ti y por mí. El Señor le pagó la cuenta a Pedro. Les digo una cosa, hermanos. Yo no he visto a un evangelista, a un misionero, a alguna persona, hermanos, o algún pastor serio, formal, que tenga la unción del Espíritu de Dios y que haya doblegado su vida a la causa de Cristo y a la causa del Evangelio, a quien Cristo no le haya pagado sus cuentas. Yo no conozco. David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Si está asegurado eso, hermanos, hombre, empiece a crecer en esas 100 cosas que Dios quiere darle a usted. En esa bendición del cielo, porque lo que vale, hermano, es la presencia, el respaldo y la unción del Espíritu Santo. Yo no conozco a nadie, hermanos, que haya confiado en Cristo, que haya terminado en ruina.
No es así, hermanos, las cosas del reino de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre. Señor, tú llevaste tu cruz, Padre. Agarraste ese madero a lo largo de la vía dolorosa. Y ahí te crucificaron. Pero con esa muerte, Padre, lograste la victoria sobre Satanás, los demonios, el infierno, la condenación eterna. Y lograste la victoria sobre los pecados, oh Dios mío. Bendita muerte. Por eso Pablo decía que en una cosa él se gloriaba: en la muerte del Señor, porque la muerte dio vida. Padre, ¿quién nos ha dicho a nosotros que como hijos tuyos, seguidores cercanos, oh Dios, de tu evangelio, nosotros no tenemos que morir? Y si algo nos dice, oh Dios, y algo nos da ese mensaje de que no tenemos que morir, es la voz del enemigo, Padre. Porque el diablo sabe una cosa: que un creyente muerto, un creyente de sacrificio, un creyente que osa llevar su cruz, es peligroso para el reino satánico. Padre, habla a nuestros corazones, Señor. Después de haber venido a Cristo, oh Dios mío, que nos dio vida, ahora es necesario, Señor, que tomemos nuestra cruz y comencemos a seguirte a ti. Tú te vas a agradar, Señor, de esos creyentes, oh Dios. De esos creyentes, oh Dios, que depositan su confianza en ti, Padre, y comienzan a confiar. El Espíritu Santo nos va a llevar. Gloria sea tu nombre. Si alguno tiene temor, oh Dios mío, que sepa una cosa: tú pagarás las cuentas. Y nosotros te serviremos, oh Dios, con confianza, seguridad y denuedo. Gracias, bendito Padre. Que todo esto sea, oh Dios mío, motivo, Señor, de reflexión, Padre. Y que decidamos, Señor, morir a nuestros intereses, a nuestras conveniencias, a la rutina diaria absorbente, Señor, y podamos hacer tu voluntad. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llévanos, Padre, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.